primera ocasión, que yo espero que sea la primera de muchas, Ana. Este, Nos acompaña la doctora Ana Fabre, que ahora la presento. Ella es psicoanalista de niños, adolescentes y adultos desde hace más de 40 años. Obtiene la licenciatura en psicología y la maestría en psicología clínica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Consigue el grado de doctora en clínica psicoanalítica, psicoanalista de la IPA y de la FEPAL. Actualmente es docente y supervisora clínica en la maestría en psicología con residencia en psicoterapia para adolescentes de la UNAM. Autora del libro Psicosis y Familia y de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Es conferencista y tallerista en México y otros países. Pionera en el trabajo de acompañamiento terapéutico en México. Miembro fundador y expresidente de AMERPI, que es la Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo y la Psicosis Infantil, Grupo Teseo. Además, es miembro de asociaciones internacionales como la WAIM, la World Association for Infant Mental Health, Asociación Internacional de Observación de Bebés y de Francis Tostin Memorial Trust. Miembro adherente de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México. Y además nuestra invitada en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, que espero que sea muchas veces más. Yo soy Patricia Robles, soy miembro asociado del Círculo Psicoanalítico Mexicano y comparto con Ana desde hace muchos, muchos años el interés, la preocupación y la pasión por la atención psicoanalítica de casos, yo diría, extremos, ¿no? Nos plantea retos muy complejos que requiere, además del trabajo multidisciplinario en ciertos momentos, y también nos demanda construir comprensiones transdisciplinarias, ¿no? Así que es una clínica bastante compleja. Para comenzar nuestra charla, yo quisiera mencionar algunos datos que me parecen interesantes. No están actualizados, pero creo que y espero que no sea más grave la situación. 15% de la población de entre 3 y 12 años sufre algún trastorno mental o de conducta. 5 de cada 1000 niños padecen retardo mental. Otro dato requiere ser analizado. 31% de la población que padece retardo mental presenta perturbaciones psiquiátricas. El desmedido incremento de la población infantil afectada por disfunciones cerebrales y trastornos mentales ineludablemente manifiesta los efectos nocivos del deterioro social y exhibe además la incapacidad del Estado para responder responsablemente a las necesidades de la población en materia de salud, educación, seguridad y bienestar social. La tendencia cada vez mayor a la medicación como recurso paliativo al incremento de estos padecimientos revela el fracaso del Estado para enfrentar de manera ética un problema de salud que se vincula con factores de carácter económico y social. Vislumbramos un futuro desalentador. El contexto social en curso gesta las condiciones para que en unos años se incremente el número de niños que padecerán problemas graves, hasta de carácter neuropsiquiátrico, que los conminarán a la exclusión social. Bueno, a ver, Ana, es un poco para provocar la charla, Ajá. ¿no? Estos son datos de hace unos 15 años, o La cosa sea, debe estar mucho peor. la cosa debe estar mucho peor. Ujú. Bueno, tú tienes una larguísima trayectoria en esto. ¿Qué piensas? Bueno, me gusta mucho que abordes la parte de corresponsabilidad del Estado para abordar esto, que yo creo que en general el Estado ha estado desbordado para llenar los requerimientos educativos de la población en general, pero la población con necesidades especiales está todavía más carenciada que el resto.
Me parece a mí que hay muchos chicos que por no recibir la estimulación o el cuidado Ujú, o la atención necesaria, van evolucionando, más bien van degenerando su situación para que su situación sea cada vez más compleja y más ujú, difícil. Lo que sucede es que los niños diferentes tienen poca cabida en general, ujú, no solo en la sociedad, sino a veces en su propio núcleo familiar. Hemos visto casos donde hay un chico que tiene un problema neurológico, que entre sus cosas está el babear. Entonces, el niño, que es el niño, digamos, entre comillas, normal, quiere invitar a un amiguito de la escuela, pero no quiere que vea a su así hermano. es. Entonces, muchas veces encierra al hermano en el baño o en su cuarto para que no lo vean y para que no le digan en la escuela que él tiene un hermano baboso. O Ujú, sea, hay toda una cosa de exclusión social, pero como sabemos por la práctica clínica que tenemos, que este es un fenómeno que inicia en la casa. mm, Hemos visto niños que no son llevados nunca a ningún lugar, son ocultos como un estigma, algo que ponen mal a la familia, digamos. Y entonces estos niños, lejos de recibir atención especial, son todavía excluidos con la cosa de no ser vistos. Ahora, muchas veces un niño que tiene retardo, no necesariamente deja de enterarse de lo que está pasando así es. y advierte que Ujú, es rechazado, advierte que no hay un lugar para él, lo cual hace todavía más difícil las relaciones, porque cuando en la familia nace alguien que tiene alguna tara genética o alguna neuropatía o lo que sea, ujú, aparece entonces como una maldición que se cierne sobre la familia. Y en la clínica hemos visto que a veces es como si se cumpliera una maldición o un mal deseo de alguien. ujú, Todos los cuentos, como esos cuentos en los que vienen las hadas a ver a un bebé, pero una hada no fue invitada con oportunidad, entonces lanza una maldición sobre el bebé, que ujú, es la dichosa Bella Durmiente, ¿no? ujú, Que llega y dice, al cumplir tantos años se lastimará con un uso y quedará dormida para siempre. Todas estas cosas que suenan a maldición, que suenan a cumplimiento de deseo de... Es que cuando estaba yo embarazada tuve un vecino que me molestaba mucho y yo creo que se reactivan cosas muy arcaicas en la mente de las personas, como creer que existiera el mal de ojo o que ciertos deseos malos se cumplen en una criatura, ujú, o como si tú estabas muy enojada con tu suegra o con tu marido, entonces por eso nació mal el niño. ujú, Es atribuible a una suerte de maldición, un castigo, en algunos casos por no seguir una tradición. Hemos visto a veces con la nominación. Le tenía que haber puesto porque era la tradición el nombre de la abuela, pero no se lo puso. Y eso mereció un castigo. mm, Entonces, por eso ese paciente no habla o no camina. Y hubo una investigación muy interesante que coordinó la doctora Pla sobre discapacidad y exclusión social, esa investigación la cobijó un buen rato la UAM. ujú, En esa investigación se habla de estos chicos, eh, porque surgió el libro de la doctora Manoni que se llama El niño retardado y su madre. Entonces, para que ella demuestra que cuando se interviene en la relación con la madre y el ujú, niño, el futuro del niño es mucho más amable, porque el niño adquiere una cierta independencia. Todos los chicos que hemos atendido a lo largo de estos años, que es ciego, que no habla o que tiene trastornos de marcha, la mamá dice, yo me convertí en los ojos de mi hijo, ujú, yo me convertí en las piernas de mi hijo, claro. y me han dicho, pero no necesitan. Yo fui
la cabeza para que mi hijo pudiera pensar. Entonces, si al hijo tú le preguntas, hola fulanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? La mamá dice, se llama Pedrito y está bien. O sea, como si el niño no fuera capaz siquiera de decir su nombre y cómo se siente. Claro. Con una posición de interpósito la madre, ¿no? Exacto, donde la madre es la garante de que el chico pueda hablar y pueda existir. Claro. Entonces, cuando la doctora Manoni descubre eso, eso impulsa al grupo que coordinó Esperanza Pla a hacer una investigación. Y para que no hubiera ninguna duda, escogieron niños con síndrome de Down, Mm, porque no es que dijeran que los chicos tenían una situación temporal o era cualquier cosa, no, era una cosa comprobable. ujú. Tenían un registro de trisomia, etcétera, Indudable ya. indiscutible. Entonces, estos chicos, a partir de las intervenciones terapéuticas que se hacen, logran mejorar y pueden tener otra calificación de cociente intelectual, Claro, como lo que logró la doctora Manoni con claro. estos chicos. Eso es algo muy importante y muy interesante que demuestra, y hubo un intento también de una escuela donde estuvo Rosa Laura Cantú y Mm, Celia Delgado, donde hicieron, Paloma García también participó, hicieron un intento de escolarización y los niños estaban en clases, pero aparte tenían una terapia. Y por supuesto una buena terapia también incluye a ujú, los padres. ujú, Y estos chicos pudieron irse integrando a grados normales. O sea, fueron aceptados después en una escuela regular, ujú, ujú. lo cual significa que toda la situación de romper esta cosa brutal, todavía en uno de los últimos libros de la doctora Manoni, ve a una mamá con un chico magrebí que la mamá lo baña, tiene 18 años, y cuando le dicen que trate de soltarlo, que el chico haga otras cosas, la mamá no quiere, entre otras cosas, porque teme perder un apoyo económico del gobierno de Mm, Francia. Pero hay también, por patologías maternas y paternas, la dificultad de dejar salir al chico de un lugar de ser un chico especial, de ser un chico que no tiene salida, que no tiene remedio. Entonces, son la cruz de los padres y cuando los padres empiezan a envejecer, la gran angustia de qué va a pasar con esos chicos cuando ellos ya no estén. claro, Y si se lo van a dejar a un hermano o a una hermana y los hermanos se hacen para atrás, ¿no? claro. De esa situación. Y sucede mucho con frecuencia, por un lado, que hay una dificultad de aceptar quiénes son estos chicos, por qué están así, y si esa condición en la que nacieron no puede ser mejorada. Mejorado. Ahora, em, a ver, te voy a ir interrumpiendo Sí, para hacer, sí, claro. para aprovechar, Sí, ¿no? sí, cómo Bueno, no. hay varias cuestiones Ajá. que pensaba mientras te escuchaba. Ujú. Uno es entonces la significación del padecimiento del hijo. Si es una Un maldición, castigo. si es que la madre está enferma y además es incapaz de hacer hijos sanos, por Ujú. ejemplo, También. o es la familia del padre, o Ujú, alguien por ahí en la historia familiar tuvo ujú, alguna tara y entonces se repite, ¿no? Este, lo que sí ocurre, que es inevitable, ujú. es que la subjetividad del niño con alguna discapacidad, con alguna condición, ¿no? Diferente. distinta, queda trenzada, queda, digamos, anudada, algo Ujú, traumático para los padres, para él que carga no solo lo propio, sino los ujú, demás, lo de los demás, y cómo la identidad queda hipotecada por el padecimiento. ujú, Es una familia que tiene un niño así, es una madre tal, es un padre tal, es un hermano de, es decir, a veces la familia queda reducida al padecimiento o a la condición de ese niño, sea la que ujú, sea. Y esto, bueno, a donde voy es que
A mí me gusta la noción de compromiso orgánico, porque el compromiso orgánico, el que sea, así sea algo totalmente resoluble durante la infancia, eh, establece una relación de compromiso forzoso con la subjetividad Ujú, y el vínculo con los padres, ujú, ¿no? Entonces, em, dicho esto, pareciera ser en algunos casos, que es lo que yo he escuchado, ujú, como si fuera algo elegible por los padres ujú, o recuperable por decisión propia para el niño o el adolescente, ujú, ¿no? Yo recuerdo un caso que es hermosísimo, que es ujú, un premio Nobel, Kenzaburo Oe, ujú, que él eligió la vida de su hijo a sabiendas de que iba a tener una discapacidad. Y el planteamiento que le hicieron los médicos era dejarlo sin atención médica ujú, porque las posibilidades de que muriera eran muy altas. ujú. Dijo que no, que él quería a su hijo como estuviera. Tiene una novela hermosísima respecto de eso, pero es decir, a dónde voy. Antes no se podía saber si el bebé traía alguna condición especial. Ujú. Ahora se sabe. Y aún así, el deseo está puesto por ese bebé. Es decir, no importa lo que tenga o que tenga cierta condición, ese bebé es deseado. Y creo que también eso ya plantea otra Otra situación, ¿no? postura, otra posición de los padres. Sí, sí, ¿no? Bueno, con respecto a lo primero que dices, generalmente cuando viene un bebé con algo diferente, inmediatamente se piensa, como siempre se piensa, que la culpa es del otro. Así. Entonces, en su familia había una tía que tartamudeaba mucho, entonces por eso el nieto es problema. O es que tenía una tía que se arrancaba las pestañas y se las comía. Entonces, por eso el niño tiene ese trastorno psicótico, porque la tía estaba loca. Entonces, hay una gran facilidad para pensar y lo primero que sucede, lamentablemente, y que rompe con frecuencia a las familias es que empieza a atribuírsele la maldad o el daño al cónyuge, al que sea, ¿no? Esa es una cosa. Por otro lado, en cuanto a la estigmatización que tú decías, el niño ya no se llama Pedrito ni Panchito, es el Down, Exacto, es el epiléptico, claro, es el tarado, no es un niño, claro. ya es, como bien dices, ya es exactamente el padecimiento. El padecimiento ocupa el lugar del nombre propio y de la historia, Así es. porque ya va a tener una historia trágica de entrada, porque tiene esa diferencia. La doctora Anne Aubert en Rouen hizo una investigación muy importante hace muchos años. ¿Por qué Francia paga a las mujeres de 35 años los estudios de amniocentesis para ver cómo viene el Ujú, bebé? Y el equipo tenía genetista, tenía un psicoanalista, tenía por supuesto, ginecólogos, varios, se conformó un equipo para atender a estas personas. Y estas personas que tenían esa situación tan particular, encontraban en ello una decisión. Por ejemplo, tú podías decir, si el niño que viene tiene síndrome de Down, ujú, yo no lo quiero tener, mm, porque no me considero con la fuerza de sostener a un niño así. Yo no puedo, ujú. lo cual me parece mucho más honesto de que Claro, a que te claro. cargues con un niño que no vas a poderte ocupar bien de él. Entonces, hacían estas declaraciones, ¿no? Es que este niño, no, yo no puedo tenerlo. O mamás que dicen, sí, no me va a encantar que tenga síndrome de Down, pero es mi hijo y yo lo quiero tener. Es otra postura tan Ujú, respetable la una como la otra. Por otro lado, en este mismo tenor de los hijos, hay una mujer que le dicen que el bebé que viene va a padecer una cosa que se llama mucoviscidosis, y es que generan tal cantidad de moco que se ahogan con sus propios wow. mocos. Entonces, la mujer, que es el caso que menciona la doctora Aubert, es, yo quiero tener al niño aunque vaya a padecer mucoviscidosis.
O sea, es una enfermedad y en ese momento incurable, no sé ahora, Ujú, ¿no? Y le preguntan que por qué, porque es, digo, no es nada más lo que tú quieras, sino se hace toda una serie de ujú. seguimiento, porque, en fin. Dice la mujer, porque aunque mi hermano haya muerto, negarle la vida a este bebé sería como no dejar que mi hermano naciera. Wow, Es decir, yo tuve un hermano, lo quise muchísimo, tuvo esa enfermedad y se murió. Pero si mi mamá hubiera decidido no tenerlo, yo nunca hubiera tenido este hermano. Esos son los ejemplos que pone claro. la doctora Oberra para explicar. Y luego hay el trabajo de elaboración de un duelo. Ujú, El duelo por el hijo perfecto que ya no tuviste porque claro, aparece genéticamente claro, alguna tara genética. Entonces, es un hijo que no vas a tener, entre comillas, normal. Tienes que hacer un duelo porque lo quieres tener, pero sabes que es un niño que te va a costar muchísimo. claro. También hay otra cosa de unos niños que nacen con el corazón muy grande, no recuerdo el Ujú, padecimiento, ujú. pero les hacen varias operaciones y acaban muriendo, muy horrible. Y ha habido personas dentro de ese grupo que eligieron tener a ese bebé. Entonces está la idea de poderse plantear si tú puedes tener a un hijo diferente y te consideras con la capacidad, o hacer un duelo porque no vas a tener ese bebé. El duelo está de todos modos, Claro, porque claro, renuncias a ese embarazo, claro, una, claro, o claro, dos, porque claro. aceptas que el niño maravilloso que ibas a tener no va a haber. Ahora, normalmente los primeros meses de embarazo, esto es una cosa muy estudiada, las mujeres piensan que van a volver a tener a Quetzalcóatl, no sé, cosa maravillosa, pero ya que se acerca el momento Bueno, del con pluma o sin pluma. no sé, pero va a ser maravilloso. Entonces, las mamás, a medida que se acerca el momento del trabajo de parto, empiezan a pensar, bueno, como sea, pero que sea normal, que Claro, no le falte ni la uña del dedo chiquito del pie claro, izquierdo. O claro, sea, ya claro, hacen un cambio de una cosa grandiosa a sentirse atravesados por, como todos nosotros, por la vida misma, y entonces no sabe cómo va a ser ese claro, bebé, pero quiere que sea normal. claro, Y aceptar la normalidad o lo diferente hace que sea muy importante el trabajo que tú haces referencia con todos los datos estadísticos de los que das ujú, cuenta. Porque, ¿qué pasa con estos niños? Porque además, entre más independiente tú hagas a un chico, menos tendrá que invertir el Estado. claro, Pero yo hace años atendí a una nena ciega que no tenía espacio en un colegio para ciegos porque tenía un problema emocional importante, una chica ah, ok, psicótica. Y no tenía espacio en una escuela para niños con problemas emocionales severos porque era ciego. Quedaba al margen de cualquier tipo de la de... exclusión, Es claro, la exclusión es social y hay una complicidad, claro, ¿no? claro, Para dejar a claro, esos niños claro, fuera. ¿Y claro, qué va a pasar con un niño que no es educado, que no es capaz de prender un horno de microondas, aunque tienen todas las cosas en braille? Porque son niños que, un niño psicótico es muy difícil que aprenda, porque está tan metido en sus alucinaciones. claro, Pero si aparte la propia sociedad lo excluye y la familia empieza a tratarlo como totalmente discapacitado, ¿qué va a pasar cuando esa persona crezca? claro. ¿Qué va a hacer de su vida? Algunos mueren al Sí, morirse la madre, ¿no? sí, Dicen sí, muchos sí. casos. Ujú, Ahora, eh, es difícil, eh, no quisiera introducir ujú, completamente este asunto, pero creo que valdría la pena ujú, empezar a acercarnos. ujú, También como analistas ujú. sufrimos ciertos duelos trabajando con Uf. estos niños. Por ejemplo, no pensamos que va a ser Quetzalcóatl, ni lo deseamos, pero apostamos por la vida, por cierta autonomía en la vida diaria. Hablamos de casos graves. Ujú. Hay otros que, ¿te acuerdas? Antes, hace 40 años, los esterilizaban a todos, ¿no? Para que no fueran
víctimas probables o probables víctimas de abusos sexuales y trajeran hijos eh, que no pueden hacerse cargo de ellos. La realidad sí ha cambiado, la realidad social. Ujú, Me parece que a pesar de que las políticas a nivel ujú, global de inclusión a la diferencia, a las condiciones distintas, pues es todo un movimiento, me parece que hay algo en esa posición que continúa siendo una impostura porque casos como este no pueden estar acá porque tiene cierto problema, no encaja completamente. ujú, O todos entran, cualquiera entra, aunque no se les pueda ayudar, porque hay que ser inclusivos, ¿no? Este, entonces, si bien el analista trabaja para que haya un sujeto a quien recuperar, ujú, digamos, ujú, escolarmente, para que haya un sujeto capaz de decir, yo no quiero eso, ujú, o, como dice un paciente de muchos, muchos años, bueno, me quedan pedacitos de autismo, ujú. Siempre ¿no? queda. Pedacitos, como cuando rompes un vidrio, un Ujú, cristal, y se hacen pedacitos, tengo pedacitos. ujú, Bueno, pero es alguien que dice, tengo pedacitos de esto, soy diferente y pues también a costa de la discriminación que vive, ujú, de tener una condición que no quiere que se note, que además no se nota, supuesto, ¿no? Pero es todo lo persecutorio que puede ser la ujú, sociedad con ellos. Es decir, hay un monto de sufrimiento en estos chicos inevitable, que a veces el analista, bueno, por más que queremos y ujú. trabajamos, pues también la realidad social Aplastante. es dura, ¿no? Ujú, En tu experiencia, ¿cómo, cómo has abordado todo este tema? Digamos, lo aplastante de la realidad social, la exclusión social que continúa, ujú. es vigente, la Sí, exclusión, sí. se rechaza la diferencia, como tú decías hace rato, da horror también, pero también para muchos psicoanalistas, no solamente para maestras o Ujú. gente común, digamos, personas comunes, ámbitos comunes, sino también para el ámbito psicoanalítico. El caso muy famoso de la doctora Dolto es el caso Dominique. Mm, El chico este logra salir de la psicosis, digo, logra salir hasta cierto punto y volverse funcional. Y le gusta la cerámica. Y la doctora Dolto dice que el dinero de su libro sobre el caso Dominique ujú, se destine a él y puede ir a vivir a un lugar donde pueda hacer cerámica. mm, La mamá no quiere, no, pero es la misma mamá que dice que cuando lo ve, cuando nace, es un chico diferente. mm, Dice que es un chico que es muy feo. Después de que dice que es un niño bueno y no sé qué, dice es un niño que nació, era muy feo y era muy moreno y tenía mucho vello. Ahora, ella viene de una parte de las colonias francesas que les decían pied mm, noir, o mm, sea, pata negra, no pie ujú, negro. Entonces, este niño le representa eso, mm, el pasado, porque ella viene de ese lugar a Francia, y el niño con su color de piel. Pero aparte hay una cosa que a mí me extraña mucho que la doctora Doltor no destaque, dice que se parece mucho a su padre. Entonces sería casi que el hijo del incesto, ¿no? claro, Pero no lo mencionan eso, pero sí mencionan eso. Y cuando la doctora Dolto entrevista privadamente al padre del niño, del niño, de le Dominique. dice el padre, es que era muy feo, era extraño, era como haber recibido un extraterrestre. Y es el psicótico de la familia. Guau, Y es un chico que además lo tienen metido en el mismo cuarto que los padres en una cuna hasta no sé qué edad. Luego se va a vivir un tiempo con la abuela y
y ahí controlaba esfínteres y empezaba a hacer una serie de cosas independientes. Regresa y encuentra la cuna ocupada en el cuarto de sus papás y él va a otro lugar y vuelve a perder control de esfínteres. Sí, Entonces es el que se orina, el que claro, se defeca, el sucio, el que apesta y el que no puede pasar de año escolar. Ahora, en nuestra práctica clínica hemos visto que estos niños es difícil que piensen porque están perseguidos por sus propias alucinaciones. Tú no te puedes aprender ni las claro, capitales ni las claro, tablas de multiplicar claro, si tu cabeza está tomada por este foco me está mirando desde hace rato y no sé qué me quiera decir. Ahí hay una señal. Entonces, está el niño en la clase viendo que le mandan señales por todas. Y las tablas de multiplicar, pues son claro, inacibles, ¿no? claro. Por ejemplo, esa es otra cosa que pasa, que el sistema educativo, y aparte que sí hubo un cambio muy brutal aquí en México, Mm, que a fuerza se metieron a los chicos que tenían necesidades especiales con los chicos que no las tenían, claro, sin darle apoyo al maestro claro, o mandar, por ejemplo, este niño tiene problemas de lenguaje, va a llegar el especialista en lenguaje o el especialista en motricidad. No. claro, Ahí se quedaba el niño claro, como bulto de burlas de claro, todos los demás. La maestra se volvía loca claro. y esos niños tuvieron un retroceso. Pero fue una cosa de farsa, de inclusión, creo que fue en el gobierno de Cedillo, justamente, Sí, 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 ¿no? sí. Que desaparecieron además Los los, sistemas los sistemas especiales y los centros ujú, pedagógicos de especializados. psicopedagógicos. Exacto. Claro, que era un sistema buenísimo Sí, además, por sí. otro lado. Ajá. Entonces, bueno, una política, a ver, una medida de política educativa Ujú. eh, afectó a una gran población. Porque los niños que tenían, no tenían ese tipo de problemas, no podían aprender tampoco normalmente porque había un niño que de repente se levantaba, aullaba, Claro, golpeaba a alguien, o se orinaba o se defecaba en claro, el salón y se armaba un claro. A ver, ¿cómo relajo. un niño así puede ser aceptado genuinamente? Porque además no solamente es integrar a un niño con características distintas, Ujú. sino que los otros niños requieren de un acompañamiento también para Sí, entender, para ¿no? aprender hasta geometría, lo que quieran. Claro, Ah, claro. Entonces, uno y otros, ¿no? ujú, Entonces, es complejo. Y estos avatares para ujú. nosotros los analistas, pues sí dificulta las posibilidades de recuperación también para ellos, Por ¿no? supuesto, sí. Eh, a veces es muy común, seguramente te pasó, que la maestra quiere hablar con Ujú, usted. Es angustia, porque ujú, uno no necesariamente hace ujú, algo más ajá, allá de escuchar y el niño se ujú. puede integrar, es más tolerado, ¿no? Y además ahora hay una cosa un poco persecutoria de las escuelas sobre del tratamiento. Ah, sí, Ah, es que el niño ya tiene terapia como 6 meses y yo no veo que el niño pues, esté en la escuela mejor. Por ejemplo, te sí. puede preguntar, a mí me pasó recientemente con una directora que me dijo, no, porque él sigue teniendo problemas, no sé qué. Pero como me hartó, en un momento dado le dije, ¿el niño cuántos años tiene en la escuela? No, pues tenía 10 años en la escuela, había entrado no sé desde Ajá, qué año, ¿no? Le digo, y en todos esos años, ¿la escuela no se dio cuenta que el niño tenía problemas? Se quedó, sí, pero le digo, entonces, que tal vez la escuela tardó mucho en entender que el claro, niño necesitaba una atención especial, porque si no, ya este chico estaría mejor, ¿no? Si no, tú eres la responsable, aparte de que el niño no haga los avances que la escuela querría, ¿no? claro, Que es que ya de este semestre al otro queremos que ya lea, o que ya sume, o que ya multiplique, o que ya reste. claro. Yo recuerdo un caso de un chico que trabajamos justamente en Amerpi, donde el chico no podía aprender a restar. Mm, Entonces le decías si a 8 le quitas uno, ¿cuánto queda? No, no había forma ni para un lado ni para el otro. Hasta que la maestra de educación especial se entrevistó con una psicoanalista, otra, y le dijo pues, que el niño no podía restar. Entonces la psicoanalista le dijo,
Si es un niño al que se le quitó el nombre, se le quitó la fecha de nacimiento, se le quitó su familia de origen, la palabra quitar debe resultarle insoportable. Entonces fue que la maestra le dijo, bueno, si a 8 le pides prestado uno, ¿cuánto queda? 7. Ya pudo, ya pudo restar. Ya pudo restar, sí, sí. Se volvió menos Ya, persecutorio. pero pareciera Ajá. que en estos niños y Ujú, adolescentes están privados ujú. de hacer síntomas o de tener síntomas como cualquiera, Exacto, ¿no? exacto. Yo recuerdo una chica Ujú, que decía, ella solita concluyó que le costaba mucho trabajo dividir ujú. porque su familia se estaba dividiendo. No. Una chica con graves problemas de aprendizaje. Ujú, Entonces, las posibilidades, a mí me parece que la más valiosa que aporta el psicoanálisis a estos ujú. casos es la posibilidad de simbolizar su vida, porque entonces el mundo se ordena, ¿no? Yo decía alguna vez con un niño afásico, con Ujú, epilepsia, que gritaba, eh, es autista. No, ujú, olvidemos que es autista, no entiende ujú, los mensajes del lenguaje. Un niño pequeño, ujú, bueno, recurre a lo que tiene, que es el grito, ujú. ¿no? ¿Cómo trabaja un psicoanalista con un niño que no habla, que tiene epilepsia, que además es psicótico? ¿Cómo trabaja un psicoanalista en estos casos? En general, como trabajarías con cualquier niño, nada más que con más paciencia, porque es un niño que puede entrar al consultorio, abrir la caja de juguetes y tirarlos. No está jugando, porque este niño no tiene capacidad de juego Ujú, todavía. ujú, Entonces, tira todo y puede inclusive aventártelo a la cara y no hablarte o no verte porque ujú, tiene cosas del trastorno autista. ujú. Entonces, mientras no te ve, avienta todo y si tú le quieres hablar, no te hace caso. Y tú le dices, oye, esa cosa de que, o que tú parece que estás, que eres transparente, ¿no? Dice, oye, no sé qué. El niño está en su propia película, que Claro, después a veces desciframos que está en un proceso delirante claro, o está en una cosa de su propia fantasía, que se fue y no está allí porque no le gusta, no quiere ir, hasta que en algún momento tú puedes existir para él. claro. Y eso toma tiempo, porque yo recuerdo con alguien que agarró un perrito, se puso a mover al perrito de plástico y en un momento dado le hizo, "Oh". Entonces ahí fue la primera vez que me volteó a ver, porque ya podía yo ser el perrito también de la... De la sesión de Sí. juego. Es complejo, ¿no? Porque eh, podría pensarse que un proceso analítico para un niño con estas condiciones Ajá. cura, cura al Ujú. niño de todos sus males. No. Y no. Ni a un niño neurótico, ni a nosotros nos curan de todos nuestros males con 800 años de análisis. Nos ayudan a atravesar mejor muchas situaciones, pero si no sería como una suerte de panacea que no existe. Pero en realidad lo que pasa con estos niños es que se subjetivizan. Es que puede un niño que habla Exacto, de sí mismo en tercera persona y dice, es que Pedrito ya se cansó, y ahí ya está con un gran discurso. Entonces puede decir, Pedrito ya se quiere dormir, es que Pedrito ya. Y tú les, Pedrito ya se cansó, Pedrito quiere dormir, no te voltean a ver. Y ahí va Armando hasta que él claro, puede decir, tengo sueño, claro. estoy cansado, pero aparece la primera persona y hay una subjetivación, ¿no? Cuando un niño hace algo en sesión, nosotros tratamos de entender qué es. Y en ese sentido me gusta mucho recurrir a una cosa que pasó en el consultorio, o en el hospital en el que trabajaba Rosine Lefort, donde un nene
tomó un nene grave internado ahí, Ajá. tomó una mamila con una punta dura y le introdujo a un muñequito en la oreja la La punta punta. y luego lo metió en la boca de él mismo y aulló. Wow. Entonces, pero un aullido muy desconsolador. Esta mujer con una gran intuición entendió que el niño le quería decir algo. Mm. Entonces, ella fue a ver su expediente y en el expediente encontró que este niño había tenido una mamá psicótica que no se ocupaba de él y el niño lloraba todo el tiempo porque pues todas las sustancias de desecho lo rozaban y pasaba muy mal. Entonces los vecinos ponen una queja, los llevan al tribunal, el juez habla a la mamá y la regaña que porque deja que el niño llore mucho, estamos hablando de hace muchos años. Entonces la niña, la mamá se va regañada con su bebé. A los pocos meses vuelven a llegar los vecinos a quejarse y ahí ya se dan cuenta que la mamá no está en condiciones de ocuparse de ese niño y ese niño va a dar a un lugar especial, pero de tantas situaciones de descuido tiene un problema en el oído muy grave. Mm. Entonces lo intervienen, pero consideran que va a aguantar sin anestesia y le ponen una Wow. mamila con agua y azúcar mientras lo interviene. Lo que el niño hizo en la sesión fue contarle el evento traumático Claro, a Rosine y claro, ella entendió que el niño le claro, estaba contando eso de lo siniestro claro, que había vivido. claro. Claro, que me recordaste un caso de un niño que se autistizó después, un niño con retardo, Ujú, se autistizó después de la segunda o tercera cirugía, ujú, que él se resistía a ir al hospital, pues ujú, tenía una peritonitis, entonces lo operan. Muy interesante porque las producciones gráficas que ujú. hacía era un círculo con una raya, era su panza, Un era círculo con una. con una raya de Ah, lado a lado que era su panza. ah, Después desciframos que era su panza, ¿no? Este, y eso, bueno, también que es algo que ocurre mucho en estos casos, ujú, que todas las expresiones, todas, cualquiera, ujú. además de ser material de análisis, son susceptibles De ser de tener el interpretadas. sentido, de ser interpretadas, porque a veces se piensa que con estos niños incluso se puede trabajar igual que con los niños neuróticos, que tienen otros Ujú, recursos, otra ujú, capacidad de expresión, y no. Cualquier cosa es, bueno, el perrito, las señales, ujú, ¿no? El tocar una ujú, campanita. Hay algo que empieza a ordenarse y a partir de ese campo no ético, diría, que es una comunicación sin interpósito de la madre, ujú, ¿no? Comienza a construirse un sujeto. Ahora, eso es hermoso porque, por ejemplo, esto primitivo ujú, en niños graves, la noción de tiempo. Ya vamos a terminar, ya me quiero ir y falta un minuto para que se acabe la sesión. ujú. ¿Cómo empieza a investirse el espacio, pero el tiempo y el espacio comienza a organizarse? Inclusive en dónde caben, porque yo recuerdo una chiquita que atendí y en un espacio así chiquitito quería pasar Mm. o sentarse en una sillita de juguete, Ah, porque no tenía claro, construido el espacio corporal, no tenía construido el esquema corporal, dónde cabía. claro, O sea, como si yo quisiera ahorita pararme en esto, ¿no? Una claro. cosa así porque no está construido el esquema Claro, corporal. claro. Ahora, eso que vamos haciendo Ujú, poco a construir, porque es un ujú, proceso de construcción, ujú, es lo que permite que otros profesionistas de otras disciplinas puedan trabajar con estos ujú, niños, ujú. ¿no? Entonces, no es cualquier trabajo el Bueno, es seguir. muy delicado. Ahora tú decías de los psicoanalistas que son renuentes a esto. Yo prefiero que directamente se declaren renuentes a que tomen algo que los rebase, Claro, porque hay claro, gente que no lo tolera. claro, O sea, claro. a alguien que, es que tú sabemos, tú y yo sabemos que estos niños,
a veces no tienen un buen control de esfínteres, a veces babean y te embarran las cosas porque también es una manera de libidinizar el espacio, ¿no? Esto es mío, entonces como esta es mi concha, ¿no? Entonces, agarran el consultorio y lo lamen. Entonces, pero si tú eres suficientemente fóbico como para no tolerar eso, pues qué bueno que no le entres, la verdad. Claro, No es claro. fácil. Ahora, cuando, digamos, el proceso se instala, son Mm. procesos bellísimos. Bueno, para nosotros. Bueno, sí, sí, ¿verdad? Pero son procesos bellos, y si hay, digamos, hallazgos que nos ayudan a pensar a nosotros, que nos enriquecen, que nos cuestionan también. Y bueno, Yo recuerdo en una supervisión un psicoanalista que me dijo, ay, es que ustedes, el paciente dice, "Grrr", y vienen felices porque dijo, gu. pues sí, es motivo de alegría. Sí, Claro. pero para esta persona le resultaba insoportable e imposible de entender de dónde venía ese gusto, porque es un avance. Claro, claro, claro. Ahora, hay... O cuando los niños se dan cuenta que el cuerpo es de ellos, porque Ah, van a sí. jugar contigo y quieren agarrar esto y hacen así, ¿no? Para que Sí, tú lo agarres por ellos. sí, Entonces, para que así tú tienes, sí, ya con tu brazo es sí. más fácil que lo alcancen, ¿no? Sí. Con estas anécdotas divertidas que hay, Ajá, porque hay sí, anécdotas muy sí, divertidas, sí, ¿no? Con ellos. Recuerdo un niño que tenía graves problemas del lenguaje ujú, y que decía algo así como peine, peine. Yo ujú. decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y le dije, ¿no será pene lo que quieres decir? No, no. Y entonces, bueno, después de un tiempo, estaba en este periodo de la lógica fálica, todo Ujú, tiene, mamá, no, ujú, no, y ya me dice con ujú. muchas dificultades, tú también, pero ya no te acuerdas porque era chiquita, me dice. Bueno, es cuando llegamos a este punto, es interesantísimo, ¿no? Porque ya hay una construcción en el niño, pero además del niño, ya no es de la madre o del padre o de la maestra o del... O de la persona que lo trae, porque Exacto, yo a veces he visto que los choferes saben más de los niños que los papás. sí, Hay papás que se las pasan viajando y haciendo otras sí, cosas, y sí. los niños vienen o con la nana o con el chofer, pero Ahora, estas otras experiencias que seguramente tú has tenido, por ejemplo, yo recuerdo un niño que jugaba a meter la cabeza al horno, ¿no? Y para la madre era un juego. no venían de los campos de concentración. No, Ah, no, bueno. no, no. Ujú. Casi, casi, digamos. Este, pero que eso es interpretado como problema de inconsciencia en el Ujú, ujú, niño o juegos, digamos, nada ujú. peligrosos. Y el saber detectar qué está tratando de expresar el niño detrás de Y que eso. está tratando de negar la madre, porque también están sus Exacto, fantasías mortíferas, ¿no? exacto, exacto. Juegan en un cable, se cuelgan, no es que está bueno para que sea trapecista, tiene buenas Ujú. habilidades, ¿no? Exacto, exacto. Hace muchísimos años, una madre dijo, bueno, Dios me dio el problema, Dios me lo quita, ¿no? De las cosas que es esto. Pero fíjate, en esa construcción termina la palabra loquita. Ujú. Es una locura. Que Claro, Dios va a venirle a quitar el problema. claro. Este, bueno, no sé si haya algunas participaciones o preguntas, porque por acá no vemos. Ujú, ujú. Alguien que quiera comentar algo o compartirnos Sí, compartirnos alguna inquietud. alguna inquietud. Es que hay muy poca práctica de este tipo de problemas. Sí, a ver, fuerte, fuerte. Ujú. Hay poca práctica.
Hay pocas personas que toman niños así, porque además había la idea. Sí, Sí, claro, nos gusta. sí, se arrepintió, se nos arrepintió. Dile que adelante. Sí, Hola, es que no podía prender el micrófono. Pues primero, gracias por estas sesiones. La verdad es que esto nos abre espacio para poder participar y aprender. Bueno, en cuestión de experiencia, como bien dice la doctora, no tengo experiencia como tal tratando, pero sí conviviendo. Y quería aprovechar para compartirlo, la complejidad que la gente tiene de lo que yo he visto para saber cómo tratar, cómo acercarse, y entonces eso se complica en esta consideración de darle voz. Y si me lo permiten, dos ejemplitos rápido que quiero compartirles. Uno, es una, a lo mejor parece tontería, pero a mí me significa mucho. Es una vecinita, yo le decía a la niña grande, una vecinita con discapacidad, y cuando la mamá caminaba con ella por las calles de la unidad donde vivimos, la cubría con su cuerpo para protegerla. Y yo siempre la saludaba. Nunca platicamos gran cosa más que el hola y su manita que me decía hola. Y años después mi mamá platicó con esta señora y le dijo que siempre la hacía muy feliz con mi saludo. Y a mí se me hace muy significativo en el sentido de con poquito que vayamos aprendiendo y que vayamos avanzando. Y la otra, me voy a ir un poquito hacia la parte académica, en ay, se me fue la palabra, pero bueno, las discapacidades en función del aprendizaje, que también son tan importantes de considerar, porque de repente somos intolerantes, soy docente, con los alumnos y tiene que ver más con discapacidades que como son aparentemente sencillas, complejizan su proceso y como los desconocemos los docentes, pues la dejamos de lado. Y bueno, nada más eso. Muchísimas gracias por el espacio. Ana, No, primero tú tú. contesta. Bueno, saludar a alguien como esto que nos relatas, de saludar a la niña, es decirle existes, te veo, generalmente, digo, no, habrá algunas excepciones, pero los niños, adolescentes, adultos con condiciones diferentes son muy gentiles, Ujú, cándidos, ¿no? ujú, Entonces, cuando se hacen gestos, se realizan gestos amables, cordiales, genuinos, pues la general. respuesta siempre es muy positiva, ¿no? Muy, muy gentil. Hay otra cuestión que creo que vale la pena diferenciar de esto que comentas, de niños que tienen ciertos problemas de aprendizaje y que pueden pasar desapercibidos. Creo que es importante distinguir entre las condiciones específicas de los trastornos neurológicos, que los trastornos sí tienen que ver, pues están relacionados con lesiones adquiridas antes, durante, después del nacimiento, Ujú, durante la vida también, en la adultez, pues se puede adquirir una condición discapacitante por accidentes, por ejemplo, cerebrovasculares. Y es distinto de los problemas de aprendizaje que antes eran la dislexia, la discalculia, etcétera, ujú, que más bien ese campo pertenece a las condiciones por formaciones de compromiso ujú, narcisista. Es decir, ujú, que es muy común que uno encuentre problemas en el vínculo materno. Por ejemplo,
es bastante frecuente que con los problemas, ahora que están de moda, el problema de atención, no hay nada orgánico y más bien son situaciones que tienen que ver, en principio, de carácter vincular, Ujú, ¿no? Entonces, se trabaja de distinta manera con unos y con otros, pero sí es importante detectar y generalmente no requieren este, procesos de rehabilitación largos. Piaget, en sus 6 estudios de psicología, ujú, en uno de ellos, no recuerdo cuál, porque ujú, ya la memoria se derrapa también, pero en uno de ellos habla de dos estructuras del pensamiento que además están ligadas a la afectividad, ujú, las estructuras variantes e invariantes, ¿no? Las estructuras invariantes es lo que nos permite, digamos, desarrollar y atravesar distintas etapas de la subjetividad del pensamiento, incluso robusteciéndose el pensamiento. Y eso está estrechamente vinculado a la afectividad del niño. En cambio, las estructuras variantes, pues son aquellas que, por ejemplo, nos indican si en la etapa en la que debiera estar el niño en su momento del pensamiento, el desarrollo del pensamiento, del lenguaje, no corresponde a su edad, pero que no hay daño orgánico. ujú, Entonces, son, yo digo, casos también tienen su complejidad, ujú, pero no son estos casos que incluso en la medicina se consideran casos de pronóstico reservado, ¿no? ajá, Entonces, sí habría que establecer que se puede hacer con analistas, pues con experiencia en estos casos, se puede incluso realmente establecer los ejes diagnósticos, en qué campo nos estamos moviendo, ¿no? ujú. Creo que es importante también decirlo. A ver, Ana, ¿tú qué? Es que a veces sucede que un niño que tiene un desarrollo aparentemente normal atraviesa como familia alguna cosa traumática, Ujú, viven un asalto o se separan los padres o se descubre una enfermedad grave y en algunos casos aún, y por eso me encanta la película Roma. mm, Dicen, ¿qué pasó? Se cambiaron de casa, porque el niño empezó a tener problemas de aprendizaje. No, no nos cambiamos de casa. ¿Tuvieron problemas como pareja? No, tampoco. ¿Se murió alguien? No. Total, a las 1000 entrevistas dicen, se fue una que fue su nana desde que mm, era chiquito. O sea, no se dan cuenta de la pérdida que representó claro, para el niño esa claro, persona, ¿no? claro, Porque no, y ahí también pues tiene que ver con racismo, claro, clasismo. claro. Por eso es tan valiosa la película Roma, porque la mujer está no solo le salva la vida a los niños cuando los dejan cerca de la playa, Ujú, sino además es la que juega con ujú, él. ujú, O sea, es alguien que le da un continente, un cariño, una atención, que la madre, se ve que a la madre le afecta muchísimo que se vaya el padre porque primero lo quiere negar, luego se emborracha, luego choca el carro, luego se los lleva a Veracruz como para que se ahoguen, se ve un poquito como Medea, pero hay una cosa de reconocimiento y de agradecimiento en esa película. Y son personajes centrales que a veces, claro, bueno, también esto, he visto que de repente entra el chofer que me dice que quiere decirme algo. Es que desde hace días se le acabó la pastilla y no se la han dado. Es un niño claro, epiléptico. Pero claro, el que lo sabe es el chofer. claro, O claro, sea, ¿por qué también hay papás tan metidos en una vida con muchas exigencias de tipo social y todo? O que se van a dar la vuelta al mundo porque no han disfrutado suficiente y dejan a los niños. Claro que el niño entonces tiene un retroceso porque afectivamente se siente abandonado, se siente claro, solo. Y creo que también es importante que nosotros ponderemos, generalmente cuando hay algo que nos inquieta, citamos a la familia, nosotras, claro, la escuela también, pero a veces los padres no se abren,
con la escuela, como se pueden a veces abrir en el Claro. consultorio, a Ajá, veces, no siempre, pero ajá, pueden llegarse a abrir y decir, no, es que yo me sentí muy traicionado porque cuando descubrí la tarjeta que estábamos usando para ahorrar, ella se fue de compras, no se fue a visitar a su hermana, gastó todo el dinero, entonces claro, estoy furioso, estoy muy enojado y los niños saben que no nos estamos hablando desde hace no sé claro, cuánto. claro. Entonces son cosas que interfieren en el pensamiento y el proceso de aprendizaje de los chicos, pero aparte yo creo que a veces las maestras o nosotros mismos nos vemos exigidos desde nosotros a dar un resultado rápido y pronto y sacar al niño de donde todo aprendemos a veces con mucho dolor y Claro. muchos años de trabajo a que las cosas toman tiempo. Claro, claro. Y que no se pueden vender, no podemos vender o regalar promesas curativas, porque eso no es ético No tampoco. solo eso, ni sabemos a dónde vamos a llegar, ni con un paciente neurótico, porque a veces un paciente aparentemente neurótico ni es tan neurótico. De repente te pega unos sustos. Ya. ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes. Pues agradezco mucho los aportes y el recorrido clínico. La verdad es muy enriquecedor esa parte clínica. Em, Mi pregunta es la siguiente. Si bien es cierto, esto que nos está planteando y nos está compartiendo acerca de la clínica obedece a momentos primarios de constitución, a mí me gustaría que pudiéramos abordar un poquito este fenómeno que se está dando actualmente, sobre todo a nivel secundaria, esta violencia en donde también podemos ver esta precariedad simbólica, ¿no? En su Ujú, manifestación de violencia, ¿no? Esta dificultad para establecer estos vínculos y cómo la violencia viene a ocupar un lugar significativo. Y si bien no estamos frente a la psicosis o al autismo, pero pareciera ser que hay fenómenos de tipo autista sí vaya, en este grupo generacional, ¿no? En donde podemos ver justamente la precariedad simbólica. Gracias. Eh, Hay algo que sucede a veces mientras el bebé está en el vientre de la madre todavía. O sea, y no solo eso, a veces se manifiestan cosas que vienen de varias generaciones atrás y se deposita en el niño. Entonces, no sabemos, pero en ese momento de la primera constitución hay muchas cosas que se constituyen, pero otras que quedan fuera. Y aquí me gustaría que pensáramos en lo que establece Winnicott, en el miedo al derrumbe. Dice, hay un miedo al derrumbe porque el derrumbe ya ocurrió. correcto. Y en la adolescencia, que entran en juego todas las hormonas y el chico se pone loco y las chicas también porque aparecen fenómenos en su cuerpo que no alcanzan a entender ni a soportar. He visto chicas que me dicen, bueno, que me crezcan las boobies, pero pelos no me dan un asco. También la necesidad de empezar a usar desodorante porque su olor corporal ya cambió. Entonces, hay toda esta cosa, me dicen los chicos, vengo de jugar fútbol y todos en la casa me dicen apestas, pero me choca el desodorante porque se te peguen los pelitos. O sea, hay un cambio en el cuerpo que es difícil procesar y que genera muchísima angustia. Por otro lado, los chicos que están medio sostenidos pueden aparecer ahí brotes psicóticos y por algo se habló inicialmente de demencia precoz, un tipo de locura que aparecía muy temprano y está asociado a los fenómenos pubertarios. Ujú, Lo que dice Guttón específicamente es la pubertad es al cuerpo lo que lo pubertario es a la mente. O claro. sea, como se sale de control Ujú, totalmente porque su comprensión del mundo es diferente y no puede el niño. De hecho, he tenido cosas muy conmovedoras en el consultorio. Algún chico que pidió que nos reuniéramos en el consultorio con sus padres y su pedido era que no quería crecer.
no quería No. ser grande. Ok, espero que eso conteste su pregunta. Sí, y bueno, eh, yo agregaría dos cuestiones que son actuales. Una, digamos, la fragilidad de los vínculos de los padres con los hijos en la primera Ujú, infancia. ujú, Eh, los padres son el medio por el cual se ordena el mundo, ¿no? Y se traduce el mundo. Pero si estos padres están, digamos, con, sí, las exigencias del medio, pero también con expectativas de procesos y condiciones de vida para las cuales no hay tiempo suficiente para acompañar al niño pequeño en la crianza, en sus tiempos, en sus ansiedades tempranas, en los temores y fobias normales del desarrollo, y que además en ellos mismos hay cierta dificultad para darle sentido a lo que está viviendo el niño, pues el niño trae, digamos, una problemática latente que efectivamente en la etapa puberal esto eclosiona y crea un desorden en ujú, el niño. Eso, y por otro lado, que hemos visto que el entorno familiar y el entorno social son activos en la vida de los niños. Entonces, ¿qué quiere decir? Que medios familiares y ampliados, donde hay eh, carencias afectivas, carencias de límites, carencias en el establecimiento de la estructura y de relaciones profundas, o que hay excesos, ¿no? Exceso de ausencia, exceso de gratificaciones, exceso de objetos materiales, pues también produce ciertas condiciones que van a ser problemáticas en la adolescencia. Agreguemos, ¿no? Y cuando digo entornos actantes, es que están actuando, son activos, activos, vivos, pulsantes, digamos, constantemente, pero también tenemos otra vertiente que es la violencia social, ujú, ¿no? ujú. Y que todo el tiempo están prestando o planteando referentes de identificación muy importantes para Claro, los claro, claro, adolescentes, ¿no? así es. Y lo más grave también es que aparecen elementos de envidia de los padres por la Claro, juventud de los hijos. claro, Entonces arman unas rivalidades. Es cuando empiezan a tener relaciones extramaritales, los hijos los descubren en el celular. claro. ¿Quién es la que te está hablando? ¿Quién es el que te está hablando? O sea, porque hay un deseo de que el tiempo no pase. Eso, si los que vean cine en American Beauty se ve muy Claro, claro. El claro. tipo empieza a querer hacer pesas porque se enamora de una compañerita de su hija. Y ahí vemos muchas actuaciones que todavía le complican más al adolescente atravesar Claro, la adolescencia. claro, claro. Para que un adolescente, digamos, un adolescente devenga mujer en Ujú, el sí, sentido de sí, la sí. adultez y la juventud, requiere que la madre tenga su lugar. Ujú. Pero una madre que viste más moderno y muestra más o tanto como la hija, ¿cómo lo vivirá una chiquita? Solo eso, fíjate que atendí hace mucho tiempo una muchachita, estaba en esa cosa de que estaba por tener los cambios, empezó a tener algunos caracteres sexuales secundarios, pero la mamá tenía cierta obsesión con el peso, entonces tenía de esos saunas que metes en las recámaras, encontraron desmayada a la chica. Guau, Y la mamá le encargó unos pantalones, pantalones blancos en el verano y le dijo la mamá, no había de tu talla, pero de la mía sí. O sea, la mamá se compró los pantalones que quería la chica. claro, Y otras que me dicen, vamos de compras con mi mamá. Y dice, mira este está padrísimo. Y cuando llegamos a la casa, los pone en su closet. guau. O sea, hay esa rivalidad también que se Claro, claro, manifiesta claro, lamentablemente. claro. Sí,
Bueno, hola primero y pues muchas gracias por la charla. Bueno, yo todavía no sé mucho de psicoanálisis, pero me quedé pensando en este ejemplo que mencionaban del niño que mencionaba que tenía hambre. Fulanito tiene hambre, ¿no? Pedrito tiene hambre y con el tiempo fue asumiendo que era su hambre, ¿no? Que él era el que Mm, tenía hambre. Quisiera ujú. comentar un poquito en cómo piensan este fenómeno. Gracias. Es que uno de los síntomas característicos es la inversión pronominal. La gente no dice yo, ni a mí me, sino hablan de sí mismos como si fueran una tercera persona. Por eso la construcción es extraña. Amén de que los chicos que están muy mal, esto, dicen, por ejemplo, la lápiz o el mesa, cosas así de construcción que son construcciones bizarras, construcciones extrañas, tienen que ver con que algo no se ha estructurado bien, que se manifiesta en el lenguaje, se manifiesta en muchas cosas, pero en el lenguaje aparece así como una inversión pronominal. Hablan de sí mismos en tercera persona. Sí, sí. Ahora, esto Ujú, plantea también una dificultad muy interesante, ujú, por ejemplo, en los afásicos, en ujú, los niños con afasias del ujú, desarrollo, ujú, que muchas veces son diagnosticados como niños psicóticos ujú. Y tienen o- afasia. y tienen afasia, ¿no? Y claro que hay una dificultad simbólica real, evidente, Ujú, pero el panorama es otro, ¿no? Y las posibilidades de trabajo y recuperación son diferentes. Y hay unos que no logran, digamos, organizarse del todo porque el lenguaje y el yo van de la mano, ujú, ¿no? Y siempre habrá como eh, rasgos psicóticos. Por eso es muy complicado ujú. discernir. Hacer el diagnóstico. Claro, claro. Sucede también que todas las cosas que pasan por el espejo, ¿no? Lo que habla Winnicott del papel de la madre y la familia como espejo, porque dice, ya nació Toñito, este es Toñito. La mamá es el primer espejo en el que se refleja un bebé. Entonces, hay toda esta situación. Y lo que decía recientemente Patti es eso, que si no tienes un yo constituido, es muy difícil que accedas al lenguaje, Claro, porque hablamos desde nosotros. claro. Bueno, a ver, ahí ya, ahora sí podemos ver los mensajes. Este, el chat lo podemos abrir. Ah, ¿hay alguna pregunta por ahí? Nos pedían los datos de contacto. Estos somos nosotros. Ok. Dice, me encantó la charla, bien, gracias. ¿La podremos volver a ver? Sí, este video se subirá a la página. Ajá, Hola, Gilby, atendemos tu duda enseguida. ajá. Y por ahí había, nos están pidiendo los datos de enlace. Son- Ah, los suyos. ¿Ustedes a nosotros? No, nosotros a los tiene. Ok, ok. Y la audiencia ya mandó sus datos Ah, ya mandaron sus datos. para capturarlos. Gracias. Es interesante esa pregunta. Desde el psicoanálisis, ¿qué sucede con los niños que viven con parálisis cerebral? Aunque su cuerpo esté severamente afectado, estos niños escuchan, sienten y desean. Sin embargo, la imposibilidad de comunicarse y la vivencia de sentirse atrapados en su propio cuerpo pueden impactar profundamente su salud mental y la relación con los otros. Sí. Por supuesto que bueno, antes se pensaba que los niños con parálisis cerebral además tenían discapacidades intelectuales significativas y no podían comprender.
¿no? Después se estudió, bueno, hay un caso emblemático hermosísimo que es el de Gabriela Brimer, ¿no? Cómo ella aprendió a comunicarse con el dedo del pie en un tablero y logró, eh, con mucho esfuerzo, pero logró adoptar una hija, tener una hija a quien ella no podía maternar completamente porque estaba en una silla de ruedas con dificultad para el control con espasticidad, pues, en las piernas y en los brazos, también para comunicarse verbalmente. Y su nana, que la acompañó desde pequeñita a Gabriela, era la que atendía las necesidades vitales de la hijita de Gabriela. Pero algo muy interesante es que Gabriela decidía todo, cuándo se dormía, a qué hora se bañaba, qué comía, si no comía, había que cambiarle y demás. Es decir, la nana era la extensión ortopédica de las funciones motoras que Gabriela no podía desempeñar. Este es un caso hermosísimo de una mujer deseante, apasionada, creativa, con un deseo de vida profundo, pero que tiene un poema muy, digamos, conmovedor, donde ella habla de ese cuerpo que como una cárcel. Ella está atrapada en un cuerpo que no puede controlar, que no puede gobernar, y el dolor que eso le provoca. Entonces, sí. Yo quisiera añadir algo. En el caso de Gaby Brimer, es el papá el que se esfuerza en que ella pueda comunicarse. Con el pie le consigue Un abecedario. sí, para que aprenda a... Y en el caso otro que también es paradigmático, que es mi pie izquierdo, ese personaje del pie izquierdo, la mamá, el padre lo detesta porque como lo ve que ni habla bien y que se arrastra y que está hecho como un bulto, digamos. El papá no lo quiere, no lo soporta, le parece que es un idiota. Y la mamá está muy triste, pero sí confía en él. Entonces un día el niño con el pie escribe algo y empieza a ver cómo los hermanos hacen la tarea. Así. Empieza a hacer también el operaciones matemáticas. El día que el padre se da cuenta que el chico es capaz de pensar, se lo lleva en hombros a la taberna para celebrar. Ha nacido, ya ahí le da el apellido, que es un poco lo que pasaba entre los romanos y los griegos. O sea, cuando un niño el padre lo reconoce y eso lo saca en el Rey León, lo muestra como este es mi hijo, ¿no? Y en esa situación de él es mío, es mi hijo, tiene derecho, es de mi familia, pertenece a mi dinastía. En cambio, los niños que no eran aceptados los dejaban ahí tirados y otros los arrojaban en una montaña, ¿no? Y los dejaban ahí tirados también para que se los robaran, para que los usaran como quisieran, porque ya no los consideran sus hijos, inclusive si en el testamento ya no había cabida para ellos. O sea, era otra de las cosas. Recording in progress. Eso era otra de las cosas por las cuales quedaban fuera Claro, claro. del padre, pero efectivamente hay un sufrimiento brutal en los chicos. Yo también he tenido oportunidad de ver a algún chico directamente brillante, con parálisis cerebral, pero con un dolor brutal. ¿Por qué nací yo con parálisis cerebral? Son una cosa de una queja constante, Claro. de un no aceptarse. ¿Por qué? ¿No? Claro. Porque este chico era un chico que tenía una silla de ruedas y nada más, porque no podía moverse, ni siquiera no era capaz de ir al baño solo.
Sí, Entonces, son personas que tienen muchísimas necesidades especiales de acompañamiento, de que los ayuden a bañarse y pues los padres van envejeciendo. Llega un claro, momento que no los, o a veces no los pueden claro, cargar. claro, claro, sí. Es muy triste Sí, esta es muy situación. triste, sí. Pueden mejorar su vida. Por ejemplo, estamos hablando de dos casos que las personas dejaron obra, trataron de hacer una vida. Y en el caso de Gaby, en realidad, el personaje que se enamora de ella es la nana. Cuando la nana la ve llorar y la siente tan indefensa, que en ese momento ya no es la nana, pero le conmueve la niña y la va a ver y empieza a intentar comunicarse con ella. Y es el que el papá, y la toman a ella entonces como nana. Pero si te fijas, hay un momento en la vida de la madre, cuando muere el Sí, padre, que se va y la sí, deja con la con la nana. O sea, nana. Sí, sí, tampoco es tan fácil para los padres aceptar a un hijo diferente. claro. Ahora, hemos hablado de niños, Ajá. pero ¿qué pasa, por ejemplo, con adultos que tienen accidentes Ya grandes ya grandes y quedan con secuelas. secuelas tremendas? Ajá. Esto que mencionaba, ¿no? De estar en un cuerpo que no se controla, que no responde, que la mente, la mente y la vitalidad psíquica Ujú. están plenas, en plenitud, pero ese cuerpo no responde. Ahora, claro que el sufrimiento es desgarrador, ¿no? Pero hay algo que yo quiero compartirles que descubrí en una intervención, pues no fue realmente un caso que yo trabajé, está documentado, este, un caso hermosísimo que mostró esa comunicación entre la madre y su hijo, ¿no? Su lactante, que es único. Por eso hay una madre para cada uno de los hijos y un vínculo particular. Una Ujú. mujer que apareció un tumor en el lóbulo temporal, Ujú. además una mujer que se dedicaba a las letras y a la Mm. traducción, eh, y a los 50 años le revienta el lóbulo temporal. Entonces, queda con muchas secuelas, le ponen una placa, después se infecta la placa y vuelven a hacer otra cirugía. ¿Y qué pasó? Que la depresión fue tan severa porque ella estaba consciente de lo que había pasado, sino nunca perdió la conciencia de su estado y se repliega. Además, no podía comunicarse porque quedó con una fascia este, Severa. importante, severa, sin poder comunicarse. Y además, después una epilepsia, es decir, muchos problemas. La hija estaba convencida. A mí realmente me pidió el juez que fuera a hacer una consulta, es decir, fíjense qué interesante. El juez quería que fuera un psicoanalista o una psicoanalista para determinar si dentro de ese cuerpo inexpresivo había una persona que sentía, que tenía emociones. Porque si, digamos, desde su perspectiva se comprobaba y él tenía datos de que esta mujer sentía, tenía emociones y se daba cuenta de su estado, entonces no iba a acceder, no iba a resolver en favor del exmarido que quería que se fuera a un asilo y quitarle la casa. Entonces, para el juez era importante que ella estuviera en su casa, sí tenía vida emocional, digamos. Y entonces, bueno, fue una visita de muchas horas y efectivamente estaba en un estado bastante delicado, pero entrar a la habitación, ven, esos actos de amor que son maravillosos.
La recámara de la mujer estaba como a ella le gustaba, le gustó toda la vida, con flores aromáticas, con música perfectamente ordenada, cálida, como a ella le gustaba. La hija había puesto, había respetado el estilo de vida de la madre, le hablaba todo el tiempo y fueron abandonadas las dos por la condición de la madre. Entonces, yo percibí cierta y leve reacción cuando la hija hablaba y elevaba la voz. Había cierta reacción en la mirada de la madre y volvía a un estado, digamos, como de coraza autística, ¿no? Este, y entonces, bueno, yo lo que le dije es que le hablara a la madre, con la certeza que la madre la comprendía, aunque no comprendiera las palabras, ¿no? Y uno de los médicos decidió, si dictaminó que ella no tenía, por ejemplo, noción de dolor, no sentía dolor. Cuando le arrancan el primer diente, porque le iban a quitar todos los dientes, gritó, obviamente, si no estaba muerta. Y entonces ahí la hija pidió la intervención del juez, porque decía que ella estaba convencida que la madre se daba cuenta y sentía. Entonces yo le dije que sí. Digo, cualquiera que viera esa escena puede decir, esta psicoanalista está medio loca, ¿no? Yo le dije que sí, que ella le hablara, que le compartiera sus pesares, sus esperanzas, que hablara con la madre, con la certeza de que ella lo entendía. Me fui, hice mi informe, mi escrito, lo mandé. Bueno, al mes me buscó la hija para contarme algo que la psiquiatra que había sido la madre y su psiquiatra le dijo que sí, que me buscara porque yo sí iba a creerle lo que había pasado. Y entonces lo que relata esta mujer es que en cierto momento, en una ocasión, se escapa el perrito, ella corre tras el perrito, regresa, porque no alcanzó al perro, entonces se mete a la casa y llega el perrito, ¿no? Entonces se sintió devastada en esa situación en la que estaba la madre, con problemas económicos, bueno, hasta el perro las abandonaba, ¿no? Entonces, desesperada, habla con la madre hacia los pies de la madre, se sienta y le cuenta y llora. Y dice que es terrible lo que les ha pasado en la vida. Y la madre, después de 10 años, tuvo un movimiento con el brazo, no podía hablar y abraza a la hija. Después de eso, días después, tuvo una crisis convulsiva masiva y se murió la madre. Y ella decía que nadie le creía eso, pero que yo le iba a creer, porque ahí comprobó que efectivamente la madre entendía. Claro, entonces a donde voy es que no importa cómo esté el cuerpo. Claro que hay un sujeto que siente, que se da cuenta, Que tiene una historia. que tiene una historia y que vive, si vive para los otros, si no, no. Entonces, bueno, me parece que algo, no exactamente igual, pero algo semejante, nos orienta en el trabajo con la parálisis cerebral, ¿no? Sí. Sí. Y son trabajos a veces muy difíciles de sostener, porque tú recibes un paciente que muchas veces viene de muchas horas de estar En rehabilitación. conduciendo su silla Su silla, con las manos todas sucias claro. y con esas mismas manos se talla los ojos, se limpia la nariz, se saca los mocos. O sea, son pacientes que de alguna manera su forma de estar en el mundo es difícil. Pero si a eso le añades el desgarrador relato que hacen de eso, de sentirse que están en una cárcel de carne, Claro. porque es la metáfora que usa, ¿no? Es decir, estoy preso de un cuerpo que no me sirve. Claro. Es muy dramático. Es muy dramático. Muy doloroso para uno. O sea, es que uno también se tiene que preguntar
hasta qué punto puede aguantar tanto dolor, que también eso es cierto. Claro, claro, claro. Y que eso lo vemos también con padecimientos terminales Ujú. o en padecimientos que impiden la motilidad de la persona o la comunicación oral. Es difícil. Luego me tocó ver a una persona que había oído, pero tuvo una infección y quedó totalmente sorda. Mm, Entonces, había restos de comprensión de palabras, pero que hacían referencia a lo que habían escuchado antes, que ya no escuchaban qué más. interesante. Y eso es también muy doloroso para uno, ¿no? Es decir, Sí, ya se perdió y además hay cosas que se vuelven irrecuperables, como exacto. este caso, ¿no? Que Claro, mencionaste tú. claro, claro. Eso es muy interesante. ¿Algún otro comentario o pregunta que tengan? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues si no hay más comentarios o preguntas, muchas gracias por sus participaciones y sus comentarios. Muchas gracias, Ana, por venir No, acá. gracias para ti. Esperemos que haya más y con este, es tan amplia esta clínica, Ujú. ¿no? Yo pienso que es una clínica específica, no es una clínica particular, singular, ¿no? Yo estoy muy contenta de que convoques a que se piense en estos problemas, porque son problemas que por lo general se soslayan, inclusive ponerlos en la mesa y decir, tuve un paciente que me causó mucho dolor, tuve un paciente cuya historia fue terrible y porque nació con tal problema o con tal cosa diferente, fue segregado y todas esas cosas que hemos vivido en tantos años de práctica clínica y de abordaje de estas patologías. Es muy bueno que lo hagamos extensivo, procuremos que se conozca esto para que haya más personas que quieran trabajar con este tipo de patologías y con este Claro, tipo de abordajes desde un pensamiento psicoanalítico, pensando que hay un sujeto deseante en un cuerpo, a lo mejor diferente claro, o imposibilitado para algunas cosas y que podemos escucharlos y sostenerlos muchas veces. claro. Gracias, Pati. Claro, no, no, gracias a ti. Nos piden por ahí, déjenme poner los anteojos, bibliografía. Bueno, ya la doctora Ana Ujú, habló de Maud Manoni y todos los libros que tiene, un libro ujú. que es, De lo propio adulto. y de Dolto también, también Ujú, mencionó a Winnicott. ujú. Y Ana, ¿nos puedes comentar dónde se consigue tu libro sobre la psicosis? Es un caso de una pacientita ciega, pero cuya ceguera nunca se mencionaba. Es como si no fuera ciega. Es en el consultorio que acepta, tanto ella como su madre pueden mencionar la ceguera. Ujú. Y se llama el libro Psicosis y Familia. Y ese libro hace una revisión del concepto de psicosis y del concepto de familia. Y hay un relato de varios años de tratamiento y además de la transmisión transgeneracional. Ese libro me hizo favor de publicarlo una editorial muy comprometida y muy seria que se llama Los Libros del Sargento. Así se llama, Firmes, ¿no? y son gente muy padre. Entonces, pues el libro estaba en Amazon, yo tengo todavía algunos ejemplares, supongo que los de la editorial también deben tener, y creo que en la biblioteca de CEU, en la librería de CEU también había.
esto, libros. Y bueno, los trabajos de Anne Aubert son trabajos que tradujimos varios de nosotros en Amerpi. Y esta es una psicoanalista francesa que radicó mucho tiempo en Rouen, hizo todas estas investigaciones sobre las fantasías, porque otra de las cosas que va a asignar el destino de un chico tiene que ver con el deseo de la madre de tenerlo o no tenerlo, o si quieren tener un hijo, ¿para qué o para quién? Porque he visto también pacientes mujeres que empiezan a tener 35 y 36 y sufren un verdadero acoso de tener un hijo, tener un hijo. ¿Pero por qué? Si no quieren tener un hijo, se vale que no tengan hijo. No, porque te vas a quedar sola, como si los hijos de verdad esto te van a estar cuidando. Digo, es un delirio también, compartido, ¿no? No, es que te vas a quedar sola. Tienes que tener a alguien. No, eso es absurdo. Es tener a un hijo para que te cuide. Pues primero es una cosa muy egoísta. Y segunda, no tienes la garantía de que ningún hijo te va a cuidar. Y a veces inclusive los hijos mueren antes que uno. Digo, son cosas muy absurdas. No debemos quedar presos de esas cosas. Y aparte, creo que en la situación de esta cosa que hace la doctora Ober, que me parece muy honesta y muy padre, es ver, ¿quieres tener un hijo? Este hijo viene con tal tara genética, ¿lo quieres tener? ¿Sabes lo que va a pasar? Bueno, piénsalo para ver si continúas con tu embarazo o lo podemos suspender de una manera sana y cuidada y controlada. Y las cosas más dramáticas que yo he visto de niños que tienen todos los accidentes del mundo, cuando le pregunto a la madre o al padre, ¿querían tener a este niño? Me dicen, no, este niño nos echó a perder el plan que teníamos de irnos a hacer una maestría, por decir algo, a Holanda. Ya teníamos todo, pero se le ocurrió nacer, como si el niño hubiera metido el espermatozoide del padre en la mamá. Yo no entiendo eso, pero son las declaraciones que he Claro, escuchado. claro, En claro, fin. claro. Entonces, bueno, el libro es Psicosis y Familia de Ana Fabre, del editorial del Sargento. Ediciones del Sargento. Ediciones del Sargento. Ese, creo que por la trayectoria y trabajo de tantos años de Ana, pues yo lo recomiendo sin haberlo leído. Me parece que es garantía. Y bueno, no, me voy a hacer comercial. Este libro, del cual les comenté algunos datos y este Se ve caso, así como lo ponen, no se ve. ¿no se ve? Pues no. ¿No se ve? Ah, sí, ahí sí. ¿Sí? Sí, ahí sí. Ok. Es, es, Te lo eh, van a enfocar. ok. Ahí está. Es psicoanálisis y trastornos neurológicos en la niñez. Es el trabajo multidisciplinario con muchas disciplinas. Este, y lo que plantea es cómo se estructura el psiquismo cuando hay condiciones orgánicas verificables, Ujú. ¿no? Em, ¿Ya? Pues, y este se consigue acá en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. ¿Ya lo quito? Gracias. Bueno, no me gusta hacer, pero ya nos hicimos también propaganda. Muchas gracias, Ana. Valoro muchísimo que nos hayas compartido tu saber, tu experiencia y la Gracias. sensibilidad en esta clínica. Y muchas gracias a todos por acompañarnos, Y al equipo de al transmisión. equipo de difusión de la agencia, claro, De transmisión. de transmisión, Leo, Jorge y Noemí, con la que tienen mucho intercambio por el WhatsApp y por las redes. Muchas gracias y vemos pronto. Nos vemos pronto. La próxima semana tenemos una charla sobre bebés e infancias, psicoanálisis, bebés e infancias. Ujú. Esperemos que sea atractiva para ustedes y que nos acompañen. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.